hermanos que no van a poder estar presentes. Bien. Existen varias evidencias históricas acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, aparte de lo que nos señalan los evangelios. Literatura extra bíblica, como por ejemplo las cartas de Mara Bar Serapión, Cornelio Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Luciano el Satírico. Son obras antiguas que aluden a Jesucristo como una persona real e histórica. Por lo tanto, no existe duda acerca de la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. También estuvimos observando distintas herejías en torno a la persona del Señor Jesucristo que corresponde a los primeros siglos del cristianismo. Estas herejías se formaron porque todavía no se había realizado un consenso general, una reflexión general, a una precisión, a una articulación dogmática en torno a la persona y a la esencia, a la figura de Jesucristo, de la divinidad, la naturaleza misma de la divinidad. Surgieron principalmente sobre la persona de Jesús de Nazaret, porque la Biblia habla acerca de que existe un solo Dios, pero al mismo tiempo reconoce la divinidad de Jesucristo. Y diversas herejías surgieron por esa interrogante: ¿cómo compatibilizar el monoteísmo con la divinidad de Jesús de Nazaret? Existieron algunas herejías que negaban la divinidad de Jesucristo, como fueron los ebionitas, los alogistas, Cerinto, el monarquismo dinámico y algunos gnósticos. Pero también hubieron otras herejías que negaban la humanidad de Jesucristo. Entre estas podemos mencionar los docetas, algunos gnósticos y también a Apolinar. Existían otras herejías que sostenían que Cristo es un ser creado, es más que hombre, pero es menos que Dios. ¿Cómo se llamaba esa herejía? Que Cristo es el primer ser creado. ¿Cómo se llamaba aquella herejía? Que afirmaba que Cristo es un ser creado, la primera criatura creada por Dios, es más que hombre, pero menos que Dios. ¿Recuerdan el nombre? Creo que no se acuerdan. Él comenzaba con A y terminaba con O. El arrianismo. Me costó. Arrio, perfecto. Arrio. Arrio de Alejandría era el que afirmaba que Cristo era el primer ser creado. Perfecto. También existían otras herejías que indicaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, sino que es una sola persona, pero que se manifiesta de tres modos distintos. ¿Quién fue el principal promotor de esa herejía? El modalismo, ¿no? El modalismo, el monarquianismo modalista, o también Sabelio era uno de los grandes promotores de este movimiento. Voy a ver si puedo agrandar esta pantalla. Y pasa, si lo agrando. Ahí está. No se agrandaron la imagen. Ya. Los actuales arrianistas son los testigos de Jehová y los sabelianos o el monarquismo modalista son los actuales solo Jesús o las iglesias pentecostales unitarias. ¿En qué concilio se, se resolvió el problema de los arrianistas? ¿Y en qué año? Calcedonia. Año De 400. ¿No? Ah, del otro. No, mismo. Ah, disculpa, el del Lutero. primero.
el primero, el primer Sí. concilio que se realizó, en el año 325. El concilio que se pronunció contra Arrio de Alejandría fue el concilio de De Nicea, Nicea. 325. Y actualmente se está en varias partes del mundo, aquí en Chile también, en algunas iglesias, se está conmemorando y realizando conferencias. En las universidades de Salamanca también en España se están realizando conferencias celebrando los 1700 años del concilio de Nicea, al cual todos los cristianos ortodoxos, católicos romanos, protestantes, evangélicos, pentecostales, neopentecostales, carismáticos, iglesias emergentes, están celebrando. 1700 años, no se celebra todos los años, 1700 años, cualquier cantidad de tiempo, y todos nosotros los cristianos hemos adscrito a, a ese concilio de Nicea, donde se definió la doctrina de la Santísima Trinidad. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas, pero una sola esencia divina. Perfecto, también estuvimos viendo herejías que dividieron al hombre en dos personas. Este fue un hombre denominado Nestorio. Nestorio decía que María no era la Teutocos, sino que era la Christotocos o era la Antropotocos. Suena medio extraño los nombres, pero que Christotocos, engendradora de Cristo, Antropotocos, engendradora del hombre, pero no era la Teutocos, es decir, no era la engendradora de Dios. El problema de Nestorio, la herejía de Nestorio, era un problema cristológico. Eso no se olvide nunca, mis queridos hermanos. Cristológico. No era teológico ni tampoco mariológico. Es decir, no se trató acerca de la creación de Dios, ni tampoco se habló acerca de una doctrina, un dogma relacionado con María o de Mariología. Lo que se estaba planteando en ese concilio fue la doctrina sobre Jesucristo, es decir, Cristo el eterno Hijo de Dios, el Logos, que es Dios, asumió la naturaleza humana de María, tenía todas las características físicas de María, los genes de María, cada aspecto del ser humano lo extrajo de María, y a la divinidad, esa divinidad, ahora se le suma la humanidad, pero esa humanidad no es una humanidad impersonal ni tampoco personal. ¿A qué me refiero eso de que no sea impersonal? Que, que no tenga características de persona, ni tampoco quiero decir que sea otra persona, es decir, que sea personal, sino más bien, dice Francisco La Cueva, el libro que ustedes leyeron, pero en otro libro, más bien es en personal. Esa humanidad está en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa persona que es hijo de María, pero al mismo tiempo es el eterno Hijo de Dios, en su aspecto divino nunca fue creado, en su aspecto humano sí fue engendrado y nació de María. Por lo tanto, la persona que nace del vientre de María no son dos personas como señalaba Nestorio, una persona humana y la otra persona divina en un solo cuerpo, sino que es una sola persona, pero con dos naturalezas. Por eso es que se puede decir de María la Teutocos. Eso lo he explicado muchas veces, espero que no exista duda, mis queridos hermanos, porque hay algunos hermanos que
que discuten esta doctrina, pero están muy desorientados sobre lo que se discutió en aquel concilio. No se habló acerca de Mariología ni de teología, sino de Cristología nada más. ¿Qué más? El concilio que condenó las enseñanzas de Arrio de Alejandría, de Nestorio y también del monofisismo fue el concilio de Calcedonia en el año 451. También estuvimos hablando acerca de la teoría kenótica, que indica que Jesucristo, cuando se hizo hombre, se vació o abandonó la naturaleza divina. Eh, bueno, eso es lo que estuvimos observando. También los nombres de Jesús en la Biblia: Jesús, Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y también Señor. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Lo que vamos a ver ahora va a ser, vamos a responder las preguntas, la importancia del nacimiento original de Jesucristo, y vamos a argumentar a favor de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, por qué fue necesario que Cristo se encarnara, las evidencias de la impecabilidad acerca de Jesucristo y por qué era imposible que Jesucristo pecara y en qué consiste la unión hipostática. De eso vamos a estar trabajando en esta siguiente clase, y a medida que nosotros vamos avanzando, como siempre, mis estimados hermanos, ustedes pueden ir planteando las preguntas que vayan surgiendo en la clase. No utilicen tanto el chat porque yo a veces no me doy cuenta. Activen el micrófono nada más y pueden plantear las preguntas, algunas observaciones, algunas opiniones, apreciaciones suyas de lo que han leído también en su libro de texto y algunos comentarios de lo que nosotros vamos a hablar. No tenga problema de interrumpir la clase. ¿Le puedo hacer una consulta? Adelante, Manuel Ecer. Quedé con una duda respecto al origen del nombre de Jesús, porque en el libro salía ya que en griego y se agregaba la Y, pero no me quedó muy claro, no entendí muy claro cuál era el origen del nombre de Jesús, de solamente de esa parte de Jesús. Ah, ok, en griego, ¿verdad? Del término griego. Exacto, y después como que lo relacionaba que en hebreo solamente se menciona como Adonai, creo, algo así. O creo que Ah, estoy... Jesús. No, Jesús es una forma de Josué, creo que es. Josué. En griego es Jesús. Es el vocablo, Jesús. Pero no tiene otro significado, solamente una forma de hacerlo griego nada más, del significado o la pronunciación del nombre de Jesús. Voy a responder esa pregunta, Manuel Ecer, pero en un formato Word mejor, para que quede un poco más claro, porque ahí necesitamos la escritura. Con escritura ahí va a quedar mucho más claro todavía Muchas gracias. que mencionarlo en forma oral. Muy bien, comencemos entonces con la presentación. Aquí vamos. Esta es la clase número 3. Ya. Bien. Amén. Ahora sí. Habíamos indicado anteriormente la divinidad de Jesús de Nazaret. Se le honra, se le adora, se le glorifica, se le exalta, se le invoca también, se le ora. Es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es eterno, es soberano, perdona los pecados, juzga, resucita, va a resucitar a todo el mundo, tiene poder para dar su vida y volverla a tomar otra vez. Se le llama Dios, se le llama Señor, y Dios mismo, el Padre, en el libro de Hebreos y en el libro de Apocalipsis,
exhorta a toda la creación, a los ángeles, los 24 ancianos, a adorar al Cordero de Dios, a Jesucristo, cuando introduce al primogénito en el mundo, nos dice el libro de Hebreos. De eso quizás no hay duda, sin embargo, a pesar de lo evidente, de una enseñanza que no está cuestionada, a pesar de eso, hay algunos movimientos actualmente que son los movimientos de las raíces hebreas, que es un movimiento pluralista, es un movimiento religioso, diverso, sincrético también, y ecléctico, tiene la misma característica del hinduismo. Algunos niegan que Jesucristo sea Dios, dicen que es un ser humano nada más. Otros que es un ser creado, y otros que es una sola persona, pero manifestado de tres formas, son sabelianos. Y otros incluso son binitarios. Hay una diversidad de corrientes dentro del mundo de raíces hebreas. Pero la enseñanza general, tradicional, dentro del mundo cristiano es que Cristo es Dios, pero no es el mismo Padre, ni tampoco el mismo Espíritu, sino que es otra persona. Cuando hablamos de Dios, hablamos de una sola esencia, una sola naturaleza. Pero dentro de esa naturaleza hay tres personas que la comparten y que tienen la misma naturaleza. No son tres naturalezas distintas, sino estaríamos hablando de una pluralidad de dioses, de triteísmo. Hablamos de Trinidad porque es un solo Dios, pero tres personas que la componen en su interior. Pero también Jesucristo es hombre. Eso fue lo que establecieron los concilios. Concilio Nicea, Concilio Calcedonia, Concilio Constantinopla, el Concilio de Éfeso. Es un hombre. No le falta ningún elemento, ninguna característica, ninguna, ninguna esencia, algún elemento de la humanidad. Es lo que nos señalan las Sagradas Escrituras. Desde su nacimiento ya vemos que Jesucristo es Dios en su, humano, en su nacimiento. Nació como todos los seres humanos nacen. Eso quiere decir que se demoró 9 meses en el vientre de María para, para poder formarse. Eso es lo maravilloso de la doctrina del Señor Jesucristo. 9 meses, como todos los seres humanos. Los nutrientes los extrae del vientre de María en su aspecto y en su forma humana. Los genes los extrae también de María en su aspecto y en su forma humana. Por eso que realmente es el hijo de María. Y después cuando nació como todos los seres humanos, llorando, necesitaba de la leche para poder alimentarse, y necesitaba ser cambiado, mudado también, porque tenía las mismas características de todos los niños. Creció, se desarrolló en estatura, en sabiduría, se desarrolló integralmente, como nos desarrollamos todos los seres humanos. Aprendió el lenguaje también, el idioma, que era el arameo, el cual hablaban los que vivían en toda la tierra de Israel en esa época, dividido en provincias que era Galilea, Iturea, Tracónite, Samaria, Judea. Después del 70 le van a llamar Palestina. Todos los niños, cuando comienzan a adoptar el lenguaje, algún idioma, le cuesta, se están familiarizando e inventan algunas palabras novedosas. Mi hijo, por ejemplo, cuando se dirigía al mirador, él decía el miradero, o la rotonda, cuando entraba a una ciudad, él decía la rodanda. Y así, términos como eso, por ejemplo, inventaba algunas palabras, como todos los niños, para decir, dirigirse a la mamá, a la abuela, empleaba términos propios como hablan los niños. Él aprendió el idioma como aprende todo el mundo un idioma. Jugaba como todos los niños. Yo no sé si hizo berrinches, si peleó con sus hermanos
o disputó algún juguete. Eso no lo sé. Lo único que estoy seguro es que no pecó. Eso sí estoy seguro porque eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, no pecó. Pero tenía todas las características de un ser humano. Para sus hermanos, Jesús era un hombre nada más. Era su hermano que no tenía ninguna otras características sobresalientes o extraordinarias. Incluso cuando Cristo comienza su ministerio público, ellos no creían en él, lo fueron a buscar, pensaron que tenía delirios religiosos. Lo fueron a buscar por lástima, para que no siguiera causando tristeza o vergüenza para la familia, porque ellos lo veían como una persona que se había trastornado o perturbado mentalmente. Se van a convertir los hermanos cuando Jacobo, principalmente cuando se le aparezca Jesucristo resucitado. Ahí recién va a creer ese hombre. Si no creían es porque nunca vieron nada extraordinario en Jesús de Nazaret. Por eso que no creían en él. Los de Nazaret decían, y no es este Jesús, y no es su papá José, no es carpintero este hombre. Y si nosotros conocemos a su mamá, a su hermano, ¿por qué ahora viene y viene a manifestarse de esta manera si nosotros lo conocemos? No es nadie extraordinario este hombre. Tenía el acento propio de los que viven en Galilea, Galilea de los gentiles. Cada zona geográfica tiene sus propios acentos, sus propios timbres. Cuando nosotros escuchamos hablar a una persona, sabemos e identificamos de dónde más o menos podría venir. Ocurre lo mismo en Argentina. Los que son de... Los que, la ciudad que está al frente de Santiago, al otro lado de la cordillera, hermano, ¿cómo se llama esa ciudad? Si alguien me puede recordar. Los que viven cerca Bariloche. de Santiago. Disculpe, hermano Cristian. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Mendoza, sí, Mendoza. Los de Mendoza tienen un acento. Uno lo logra identificar. Y los que son de, ¿cómo se llama este lugar? De un lugar argentino. Ah, se me olvidó el nombre. Córdoba. Eh, Córdoba, los cordobeses, claro. Me adivinó el pensamiento, hermano. No sé quién dijo, quién dijo Córdoba, pero los cordobeses. Yo tenía un compañero de curso en ISUM, allá en Buenos Aires, tuve un mes completo. Y él decía, mi nombre es José María. Y lo molestaban los argentinos. Pero hablaba así, era muy divertido. Era muy divertido realmente escucharlo. Y los que venían del sur de la Patagonia también se notaba inmediatamente. Los colombianos, los que son de Bogotá, tenían un acento, y los que son de las zonas costeras, de los costeños, por ejemplo, o de la selva, también tienen su propio acento. Ellos decían, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, pastor? Esa forma tenían. Acá en Chile, los que son de Antofagasta, de Copiapó, uno lo logra identificar inmediatamente por el acento. Los que son de Chiloé, de Valdivia también. Uno logra identificar el acento. A Cristo también, como todos los seres humanos, si no les faltaba nada, ningún aspecto de la característica de un ser humano. Era de Galilea, Galilea de los gentiles. Tenían un acento particular ellos, porque ahí confluían muchas culturas y eran despreciados por lo que eran de la capital, los de Jerusalén. Se supone que eran más puros allá, eran solo judíos. Por eso alguien dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno. Así de despreciable consideraban a todos los que venían de esas zonas que no eran de Jerusalén. Tuvo la apariencia de un hombre. Cuando conversa con la mujer samaritana, le dice, tú eres un hombre, no eres judío. ¿Cómo tú, siendo judío, vienes a mí y me pides agua? Era un judío amable, no era cualquier judío. Bueno, como si era de Galilea de los Gentiles. Los de Valdivia, bueno, aquí no hay ningún hermano de Valdivia.
Pero lo de Valdivia, por lo menos lo que yo conozco, los hermanos de Valdivia son demasiado cariñosos, hermanos, son extraordinarios. Pareciera que fueran familia, como si lo hubiesen conocido a uno desde siempre. Muy, muy cariñosos. El, lo de Galilea de los Gentiles también parece, ¿eh? Tienen esas características de ser amables, porque confluyen muchas culturas ahí. No tienen esos prejuicios propios de la capital, de Jerusalén. Y por eso que esta mujer, la samaritana, emprende una conversación natural, no era de un superior hacia un inferior, no tenía este espíritu de altanería, ¿no? No era común y corriente, era hablar con otra persona nada más. Claro, después, a medida que vaya conversando con Jesucristo, se va a dar cuenta que más que un hombre, ¿ah? Lo considera como un profeta. Y así, hasta que finalmente toda la población, cuando ella le va a transmitir, este hombre es un profeta porque me ha dicho todo lo que yo soy. Poseyó una naturaleza humana completa también, sin pecado. Sangró. No era como ocurría, como decían los docetas. ¿Qué decían los docetas? Jesús no era materia, sino que era solamente un espíritu, era una aparición, era una apariencia humana, pero no era humano realmente. No sangró, o si sangró, sufrió todo en apariencia y murió en apariencia también. No, él sangró realmente, se cansó y murió realmente. Ocurrió en la vida de Jesucristo como ocurre en toda la vida de los seres humanos. Por eso que Él nos logra comprender muy bien a nosotros los seres humanos. Fue muy importante el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, porque es una señal. El profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14 del Antiguo Testamento, en la época de Acaz, que estaba asediado, creo que era el asedio, no recuerdo el contexto del profeta Isaías, aquí lo voy a buscar. ¿Cuál era el contexto de este profeta? Capítulo 7. En la época de acá, sí, efectivamente, sí, él fue la época de acá, en el contexto de la guerra siro-efraimita. Ahí está. Venían los sirios con los israelitas, Efraín, contra Judá, cuyo rey era Acaz. Y el profeta Isaías le dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. En realidad lo que quiere decir en términos hebreos ahí es la doncella dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Ese término Dios con nosotros quiere expresar simplemente que Dios está con el pueblo de Judá para liberarlo de esta invasión de los israelitas con los sirios. Antes de que el niño sea destetado, van a ser liberados, van a ser destruidos estos pueblos que vienen a invadir. Esa profecía se cumplió en aquella época, en el siglo VIII. Pero como es una profecía, la profecía tiene una característica, un aspecto que se conoce como el doble cumplimiento de la profecía o el sensus plenior. Y eso es precisamente a lo que alude Mateo. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ahora ya no para referirse a la invasión de los siro-efraimitas, sino para aplicarlo a Jesucristo. Y ahora es en griego, cuando se traduce, el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, es partenos, que es doncella también, o virgen, pero aquí literalmente, es decir, sin la intervención de varón, nace Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es muy importante esa concepción virginal, porque es una señal, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Enseña la deidad de Jesucristo, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Enseña la deidad. Cristo es Dios, no proviene de un hombre, sino de Dios. La naturaleza humana lo adopta de una mujer, de María, pero es el Hijo de Dios, es santo.
porque fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Es la prueba de su humanidad también, porque es un hombre, nace de una mujer, no pasa por ella, como señalaban Apolinar, por ejemplo, o tenía un cuerpo preparado, sino que extrae de María todos los elementos de un ser humano, propio de un ser humano. E hizo posible ese nacimiento original, que es muy importante eso. Los fundamentalistas, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, lo establecieron como una enseñanza fundamental para la fe. Es decir, se debe creer para ser considerado un hermano en Cristo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero deberían estarlo porque es realmente una enseñanza fundamental para la fe cristiana. Porque si no lo cree, tiene muchos problemas, ya no sería Jesucristo el Dios hombre, ya no lo sería, si no fue concebido por el Espíritu Santo. Y si no es el Dios hombre, entonces no es nuestro sustituto, porque no sería uno de los nuestros, no sería un perfecto sustituto. Y la muerte tampoco sería perfecta, porque un hombre es un hombre, verdaderamente hombre es el que debe morir en lugar de los demás hombres. Pero si es un hombre perfecto, supongamos que sea un hombre perfecto nada más y no el Hijo de Dios, como es un hombre perfecto, muere solamente por un hombre, pero no podría morir por toda la humanidad. Tiene que ser Dios y concebido por el Espíritu de Dios, para que tenga un valor infinito y así puede morir infinitamente por toda la humanidad. No, el no aceptar esta doctrina del nacimiento original de Jesucristo tiene problemas en la doctrina de la sustitución, en la doctrina de la expiación. Tiene graves problemas. Hizo posible que Jesús no heredara la naturaleza pecaminosa del resto de los hijos de Adán. Cristo fue sin pecado. Porque si Cristo no fuera hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, sin la intervención de varón, heredaría entonces la naturaleza pecaminosa. Pero ya no sería Dios, es decir, es grave el negar el nacimiento virginal de Jesucristo. Es una doctrina fundamental realmente, muy importante. Los liberales, aquellos que son racionalistas, modernistas, que no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras, niegan la concepción virginal del Señor Jesucristo. Por eso es que terminan casando a homosexuales en las iglesias, porque no creen en doctrinas fundamentales. Bien, no todos los cristianos creen esto, pero para ser el verdadero auténtico cristiano, heredero de la ortodoxia cristiana, tiene que creer el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Es importante porque es una señal, enseña la deidad de Cristo, es prueba de la humanidad, hizo posible que Jesús no heredara la naturaleza pecaminosa del resto de los hijos de Adán, porque Cristo fue sin pecado. Jesucristo es uno de nosotros, es un ser humano. No olvide de que es divino, pero también es un ser humano. Es perfectamente divino y perfectamente humano. ¿Cómo puede ser esto en una sola persona? En una sola persona. Tiene dos naturalezas perfectas y completas en una sola persona. La persona eterna del Hijo de Dios, el Logos, asumió la naturaleza humana sin dejar ni sustraerse de su naturaleza divina. Qué milagro más extraordinario. Qué hermoso la doctrina de que estamos estudiando, mis queridos hermanos. Hoy estamos estudiando a Jesús, nada más y nada menos que a Jesucristo, a nuestro Señor, su esencia, su naturaleza, en, en la comunión con la confesión de cristianos de todos los tiempos, de estos 2000 años de historia del cristianismo. No lo estudiamos en esta época, en este siglo XXI. Acá en Chile estamos dialogando con la cristiandad de todos los tiempos, de estos 2000 años del cristianismo.
Jesucristo es uno de nosotros, un ser humano. Nació de una mujer, por lo tanto es un ser humano. Eso es lo que dice Gálatas. Y al cumplirse el tiempo, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació de una mujer. Y por eso de ella se puede decir que es la madre de Dios, porque la persona que nace de su vientre es Dios, pero él también es su hijo, realmente es su hijo. Ella lo engendró en su aspecto humano, no en su aspecto divino. Creció, se desarrolló como un hombre, crecía y se fortalecía, dice Lucas. Adquirió la sabiduría propia, como todos los seres humanos, aprendió a hablar, como todos los seres humanos, el modelo era el papá, la mamá, sus hermanos, bueno, era el mayor de los parientes, y en la sinagoga donde él normalmente acudía. Aprendió a leer el hebreo, porque iba a las sinagogas. Todos los niños de 5 años tenían que ir a la sinagoga a aprender a leer el hebreo, a leer las escrituras. Jesús tuvo todos los elementos esenciales de la naturaleza humana, tuvo un cuerpo humano. Eso dice Hebreos capítulo 10, Mateo también. Por eso que él sangró, se hizo carne y se hizo sangre. Esa carne y esa sangre no fue creada en el cielo, luego expelida en el vientre de María, sino que esa carne y sangre surge de nuestra naturaleza humana. Eso es lo maravilloso, que es uno de nosotros. Dios es lo más, lo diferente. Karl Barth dijo, es el totalmente otro, es decir, no hay nada parecido, no hay nada igual, no hay nada semejante, no hay nada con quien compararle a Dios, porque es totalmente diferente a todo lo que nosotros podemos apreciar y ver. Pero Jesucristo, que es Dios, ha adoptado la naturaleza humana, se ha encarnado, Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre y ha sido uno de nosotros, fue uno de nosotros. Eso dijo Juan, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. También tuvo un espíritu humano. Aquí lo vamos, un alma humana. Vamos a leer, por favor, mis queridos hermanos. Hermana Gisela, por favor, el Mateo capítulo 26, verso 38. Un alma humana. El hermano Patricio, Pastor Patricio, Patricio Bravo, el Marcos capítulo 2, verso 8. Con esos dos versículos bíblicos ya va a ser suficiente para indicar que Cristo no tenía ningún elemento que no fuera propio de la humanidad. Tenía un cuerpo y sangre, carne y sangre. Adelante, María Isela. 26:38. Correcto, Mateo Entonces, 26, 38. ya. Amén. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya tenía un alma humana entonces. Su alma humana estaba entristecida, Amén. angustiada, hasta la muerte. Es decir, experimentó la angustia de todos los seres humanos, el dolor, la incertidumbre. No sé si alguien ha estado tan angustiado a este nivel, como experimentó Cristo. Mi alma está angustiada hasta la muerte. No sé bajo qué circunstancia alguien podría estar, tener una angustia como esa. La enfermedad de un familiar puede ser, la mala noticia de un familiar que lo han desahuciado. Puede ser por ahí un dolor grande, muy terrible. Creo que eso es lo más cercano, podría ser que pierde el apetito, el sueño también, no deja de comer con dolor, con angustia del alma, uno no come, no le da hambre, tampoco da sueño. Impresionante cómo actúa el cuerpo. Es un dolor emocional, pero repercute en lo físico. Terrible, ¿eh? Terrible.
Algo así experimentó el Señor. El Señor experimentó eso mismo que experimentamos nosotros los seres humanos. No entiende. Él nos comprende realmente porque experimentó lo mismo que experimentamos nosotros. No solamente tenía un alma humana, su aspecto divino no puede sufrir una angustia de semejante naturaleza, porque eso significaría que hay algo más grande que está sobre Dios, que ha provocado esto en Dios. Entonces ya no sería Dios, porque habría algo más, una angustia o algo impersonal que provoca ese cambio en Dios, y eso no podría ser. Tiene que ser el alma humana el que sufre esta angustia. El Marcos ahora, capítulo 2 verso 8, por favor, Pastor Patricio. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Dios Buenas los noches, Pastor. bendiga. Amén, Procedo a igualmente. leer entonces Marco 2, versículo 8 dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Este versículo, Muy bien. ¿está bien? Y ese es Amén. el texto. No habla acerca Amén. del espíritu. Cristo tenía un espíritu humano, supo lo que estaban pensando las otras personas. Su aspecto divino comparte una información a su naturaleza humana, a la conciencia humana de Jesucristo. Por eso él sabe en su espíritu. Entonces tenía un cuerpo humano, un alma humana, un espíritu humano. Se le dieron nombres también que son humanos. Jesús, nombre griego para Josué del Antiguo Testamento. En griego es Jesús, porque los griegos hablan así nada más. En latín no sé cómo sonará, pero en castellano es Jesús. Eso es el castellanizado. Se le llamó hijo de Abraham, porque está emparentado con Abraham, es descendiente de Abraham. Qué maravilloso eso, Dios conversando, Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, conversa con él, come con él, se materializa, porque van tres, dos son ángeles, y uno es Jehová mismo, conversa con él, le dice que va a nacer un hijo, y luego le dice que va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham comienza a hablar con Dios, e interceder por Sodoma y Gomorra. Después conversa con Dios, le dijo que sacrificara a su hijo, después vuelve a conversar con Dios y no lo sacrifique. Lo conoce muy bien. Y resulta que ese hijo, Isaac, Jacob, después vendrán los 12 patriarcas, David, Salomón, María y José, provienen de ahí, de Abraham, son descendientes de Abraham. Todos los judíos provienen de ahí. Y, y no creo que Abraham haya sospechado que alguna vez en el futuro Dios mismo se iba a nacer de uno de los descendientes de Abraham, de uno de los descendientes muy futuros, de uno de ellos, se iba a descender el Dios mismo, iban a ser Dios, con su propios genes. No sé cuánto tiempo durarán, o no se pierden las características genéticas, pero es de su sangre, de sangre y carne, es uno de ellos, uno de Abraham. Así de amigos son Dios con Abraham, que su hijo se va a encarnar en uno de sus descendientes. Se refirieron a él como el hijo de David también. Tampoco David. No creo que David haya sospechado que uno de sus descendientes futuros, el Dios mismo al cual él servía, adoraba, iba a adoptar la naturaleza humana de sus descendientes. Se le dice hijo de David porque proviene de ese linaje. Y también tiene un término, una connotación política, porque él es heredero legítimo de la monarquía, de la corona. Se refieren a él unas 86 veces como el hijo del hombre. El término hijo de hombre es un poco ambiguo, porque alude a un personaje con características casi divinas en el libro de Daniel, pero también se refiere a un hombre común y corriente, o la debilidad de los seres humanos, o al Mesías también.
Se utiliza en todos esos sentidos, muy, muy ambiguo. Pero era para ocultar también su mesianidad o su naturaleza. Después ya cuando no hay necesidad de ocultarlo más, entonces se manifiesta verdaderamente quién es Jesús de Nazaret. Cristo tenía todas las fragilidades de los seres humanos. Todas. No le faltó ninguna. ¿Cuáles son estas? Se sintió cansado. Cuando alguien camina, a ver, depende de la zapatilla que tenga. Si camina con zapatos, no camine tantos kilómetros. Hasta con muy buenas zapatillas, hermanos, cuando alguien camina mucho, ya comienza a formarse ampollas de los pies. Tiene que andar con un buen equipamiento, en un equipo deportivo para caminar a harta distancia. O alguien que esté acostumbrado a caminar largas caminatas. Cristo se sintió cansado del camino. Se sentó al lado de un pozo y los discípulos fueron a buscar, a comprar algo para el camino. Y en ese tanto Cristo conversa con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, verso 6. Pero estaba cansado. Y también estaba sediento porque le dijo a la mujer, dame de beber. También tenía sed. Tuvo hambre también. Cuando impulsado por el Espíritu Santo de Dios fue al desierto y allí estuvo orando y ayunando, viviendo una vida de consagración, de contemplación con Dios, y lo tentó Satanás. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo lo quiso tentar, como tienta a todos los seres humanos. También experimentó la tentación por el diablo, fue tentado por el diablo, pero Cristo lo venció porque Él es el siervo fiel de Dios. Me preparaste cuerpo y aquí vine a hacer tu voluntad, lo dice el libro de Hebreos. El siervo de Dios del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, fue derrotado. El representante de la raza humana, Adán, también fue derrotado. Pero el segundo Adán, el segundo representante de la raza humana, venció a Satanás y venció al diablo. Porque le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas palabras lo aprendió Cristo como hombre, cuando estaba niño, lo más probable, la sinagoga, cuando aprendió a leer. Y aprendió la Biblia del Antiguo Testamento, la Torá, aprendió de teología, desde muy pequeño, como aprenden toda la gente. Y era muy inquieto intelectualmente, porque cuando tenía 12 años, conversaba con los doctores de la ley, con los fariseos, los saduceos, los escribas, y le hacía preguntas. Y ellos quedaban maravillados porque las preguntas que hacía. Preguntas realmente eran profundas, no cualquier pregunta, sino preguntas profundas. Él preguntaba porque quería saber. Tenía inquietudes religiosas desde muy pequeño. Inquietudes espirituales. Curiosidades espirituales, curiosidades, inquietudes espirituales e intelectuales. Tuvo hambre entonces y tuvo sed. En el Juan capítulo 19, verso 28, en la crucifixión esto. Durmió en Mateo capítulo 8, verso 24. Estaba muy cansado, muy fatigado. Yo no sé si usted en algún momento ha estado tan cansado que entra en una inconsciencia profunda, de tal modo que el ruido, el boche, los movimientos no logran despertar. Porque Jesús se quedó dormido en la barca, en medio de la tempestad. Y los discípulos trataron de despertarlo, pero Cristo dormía profundamente. Dormía profundamente porque estaba muy fatigado, muy cansado. Fue tentado también por el diablo, pero el Cristo lo derrotó. El siervo fiel, el segundo siervo, el segundo representante de la humanidad lo venció. Deshizo las obras del diablo. Cuando veo esa sección
de la tentación del diablo con Cristo, yo lo veo como una ingenuidad del diablo. Bueno, lo leo así. No sé si ustedes lo verán igual, del mismo modo, porque le dice, si tú eres hijo de Dios, está diciendo, tratando de que Cristo pierda su identidad. Está haciendo dudar de la identidad de Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios. Cristo esto ya lo sabía desde muy pequeño. A los 12 años ya se manifestó. Él tenía la conciencia de quién era, porque dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ya sabe que su padre es Dios. Pero en varias oportunidades le dijo, si tú eres hijo de Dios realmente. Es como si hoy nos dijera el diablo a nosotros, si tú eres cristiano. Estaría tratando de sembrar duda de nuestra identidad, de nuestra fe cristiana. Y así sigue tentando el diablo hasta el día de hoy. Ahora le está diciendo a los jóvenes, si tú eres hombre o eres mujer, ¿qué es lo que eres tú? Comienza a sembrar la duda sobre la identidad de las personas. Son tentaciones del diablo. Así comienza, con pequeñas dudas y sospechas. Si tú eres hijo de Dios. Durmió, fue tentado, tenía limitaciones también en cuanto a su conocimiento. Vamos a leer estos 3 versículos bíblicos, por favor, mis queridos hermanos. Aquí estamos limitados en su conocimiento. Mateo, hermano Alex, por favor, Mateo capítulo 13, verso 32. Hermano Roberto, también dije Mateo, es Marcos. Marcos capítulo 13, verso 32. Y después el hermano Roberto, Marcos capítulo 5, verso 30 al 34. ¿Y quién más está por acá? Hermano Cristian, según el orden que estoy viendo aquí en la pantalla. Hermano Cristian, Juan capítulo 11, verso 34. Y vamos a responder a esas preguntas. ¿De qué Cristo tenía limitado su conocimiento? Adelante, por favor, mis queridos hermanos. Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muy bien. Cristo tiene limitación de su conocimiento acerca de su propia venida. Nadie sabe la venida del Hijo de Dios, sino solamente el Padre. Ya. Ahí entonces estamos viendo de que Cristo tenía limitaciones en cuanto a su conocimiento, a su aspecto humano estamos hablando, ¿no? Él era un humano, tiene una naturaleza humana, tiene todas las limitaciones de los seres humanos, y una de estas es el conocimiento, no sabía todo. Marcos, capítulo 5, verso 30 al 34, ahora, por favor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bien. Jesús entonces tenía limitaciones en cuanto a su conocimiento en su aspecto humano. No sabía quién le había tocado. Lo único que supo que salió poder de él, un poder de sanidad, pero no sabía quién fue el que le había tocado. Si él es Dios, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿cómo no va a saber quién lo tocó? Claro, es que estamos estudiando su aspecto humano. Él no sabía quién le había tocado. Tenía limitación en cuanto a su conocimiento. En Juan capítulo 11, verso 34, por favor.
¿A quién le había dicho? Al hermano Cristian. No sé si puede leer, hermano Cristian, o quizás esté en el trabajo. Me dice, por favor. Sí, bueno, no había escuchado justo esa parte. Mateos, Ah, no, es Juan. bueno, Aquí, Juan, capítulo 11, verso 34. Ese texto. ya. Dice, y dijo, ¿dónde pusiste? Le dijeron, Señor, ven. Bien, ahí en ese pasaje bíblico, Jesús no sabía dónde habían puesto a Lázaro, su amigo, cuando había fallecido este. Entonces Jesús no sabía cuándo iba a venir o ocurrir su segunda venida, no sabía quién le había tocado, no sabía dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro, porque tenía limitaciones en cuanto a su conocimiento. Dependía de su padre también para la fuerza, por eso que oraba constantemente, una y otra vez, todas las mañanas. Amaneció en una oportunidad, orando, en el Getsemaní. Se fue al desierto también. En el río Jordán vino el Espíritu de Dios para equiparlo, para llevar a cabo su misión. Y después fue impulsado al desierto. Y allí se consagró a Dios, orando y ayunando. Esa es lo que vemos de Jesús de Nazaret. Necesitaba la comunión intensa espiritualmente con su Padre. Él era Dios, sí, efectivamente, pero también no se olvide que Él era 100% humano, necesitaba la fuerza y el poder del Padre para llevar a cabo el ministerio que estaba desarrollando aquí en la tierra. De manera reiterada se le llama y conoce como hombre. A él se le aplicó el término a sí mismo, el Hijo del Hombre. Otros le llamaron hombre, fue conocido como hombre. Se le conoció como judío. Después de la resurrección se le conoce como un hombre todavía. En la actualidad existe como hombre. En la gloria se le conoce como hombre. Cuando regrese otra vez, regresará como el Hijo del Hombre. Juzgará al mundo como el Hijo del Hombre. Veremos a Dios por toda la eternidad en la glorificación de nuestros cuerpos, en la faz del rostro del Señor Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre. A Dios nadie le vio jamás, porque es espíritu, invisible, incorpóreo, inmaterial, que no hay nada parecido a Dios. En Él vivimos, en Él somos, en Él existimos, pero se ha encarnado en Jesús. Por lo tanto, al ver a Jesús, veremos a Dios en el rostro de Jesucristo. Estuvo sometido a las idénticas emociones de los seres humanos. Él estuvo triste, se angustió, se le conmovieron las entrañas cuando vio a la viuda de Naín, porque era viuda y ahora resulta que murió su hijo, su único hijo. Qué terrible para esa mujer, algo muy dramático, muy terrible. Y además que están bajo la opresión del Imperio Romano, es como en las guerras que han habido en la historia de la humanidad, que mueren familias completas, o hijos, huérfanos, solos, han matado a todos, su mamá, su papá, su hermano, su hijo, su tío, abuelo, abuela, y no queda nadie, una niña huérfana, sin ningún familiar en este mundo, todos muriendo en la guerra. Eso ha pasado en Ucrania, en Siria, en la guerra de Israel con los palestinos. Entonces Jesús, al ver esta viuda que iba a quedar desamparada, se le conmovieron las entrañas, dice el pasaje bíblico, y obró el milagro de la resurrección. Sintió tristeza también cuando vio a Jerusalén, 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 que matas a los profetas que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como una gallina junta sus polluelos, pero no quisiste, ellos no quisieron cobijarse bajo las alas de nuestro Señor. Rechazaron a Jesucristo. Y es el reproche que Jesús le hace una y otra vez. Rechazaron al Mesías. Aunque Él le quería salvar, pero ellos lo rechazaron.
Por eso sintió tristeza. Vio a los israelitas como ovejas sin pastor. Se enojó mucho. Estaba muy indignado también por la incredulidad de la gente. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombre de poca fe? Le dijo a sus discípulos. Y en otra oportunidad también se indignó cuando sacó a los mercaderes del templo, tensó una correa y comenzó con mucho escándalo, ¿eh? Con un escándalo extraordinario porque comenzó a darle de correazos por la espalda todo lo que se le pasara y cruzara por el camino, y dio vuelta a las mesas, no, el dinero sonaba por el piso. Increíble, ¿eh? Lo que hizo Jesús de Nazaret. El celo de Dios, le aplica el texto bíblico del Antiguo Testamento, me consume. No es la misma indignación que nosotros tenemos en la tierra, muy diferente. Ese fue producido por el celo de Dios. En cambio, nosotros nos enojamos por temas personales, pero no porque precisamente tengamos celo por Dios. Adelante, hermano Eliezer. Una consulta, que me quedó una duda con respecto a lo delimitado de su conocimiento, porque en el libro de Francisco La Cueva habla en una parte que lo estaba buscando, decía, finalmente Jesús no solo sabía lo que pensaban otros, sino lo que había en el hombre, pues conocía a todos. Entonces, la duda es, por ejemplo, hablando del mismo pasaje donde decía, no sé quién me ha tocado, es realmente como, bueno, ahí es como que se me confundieron los términos del conocimiento. Muy bien. Vamos para allá, mi hermano Ezequiel, vamos para allá. Vamos por parte, dijo el carabinero. No vamos a responder esa pregunta, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. En tristeza, entonces, indignación, se conmovió profundamente, lloró por su amigo, por Lázaro. Tenía a sus amigos también, ¿eh? Algunos pastores dicen que, no todos, por supuesto, son variados. Algunos pastores son muy amistosos, son todos amigos, trata a todos los miembros como sus amigos. Y lo quieren porque es su amigo. Pero otros no tienen amigos, ¿eh? Eso es lo triste, quedan solos. Cuando eran miembros de una iglesia, eran pastoreados, pero cuando son pastores no lo pastorea nadie y ya no tienen amigos. Y dicen, el pastorado es muy solitario, pero no es solitario, es que algunos, algunos el ministerio lo conciben bajo ese aspecto, pero no todos, algunos. El modelo de todo ministerio, mis queridos hermanos, el modelo es Jesús de Nazaret. Cristo tenía amigos. El Hijo de Dios, el paradigma, el modelo de todos los ministerios, tenía amigos. Es necesario tener amigos. Su amigo era Lázaro. Marta y María eran sus amistades. Todos tienen amigos. Tenía dentro de los dos apóstoles, tenía también, bueno, tenía muchos discípulos, 60 discípulos, una oportunidad se describen. También tenía 12 discípulos dentro de su círculo, pero dentro de ellos tenía también un grupo más cercano. Yo no sé si denominarle amigo o no. Estaba Juan, Jacobo y Pedro, eran los más cercanos. Ellos fueron los que estaban orando en el Getsemaní, se quedaron dormidos y estuvieron en el monte de la transfiguración. Pero los pastores no deben estar solos y el ministerio pastoral no debe ser un ministerio solitario. Debe también ser pastoreado, debe tener algún mentor, no debe quedar solo, debe rendirle cuenta a otro de sus consiervos, a otro de sus hermanos pastores o algún amigo, rendirle cuenta en su aspecto espiritual, en su aspecto económico, espiritual, en cuanto a la oración, la comunión con Dios, tema económico y en temas morales también, para que no caiga, para protegerlo,
para evitar el fracaso ministerial, como ha ocurrido en tantos casos tristes, muy lamentables, y después tratan a los pastores como un empleado de una empresa. Cuando el empleado de la empresa no cumple, entonces se echa y se contrata a otro, ¿no? Y se olvida, total, necesitamos un empleado. Cuando un pastor cae, se expulsa y después se olvidan de él. No le interesa su vida espiritual, su restauración, nada. Es como si lo trataran como si fuese la iglesia, fuese una empresa, donde queremos a los que sirven a la empresa, decir a la iglesia. Y los que no nos sirven, lo descartamos, lo echamos, lo expulsamos. Pero no se ve como un centro de restauración del alma, donde hay pecadores que necesitan ser entablillados, necesitan ser curados, sanados, restaurados espiritualmente. Aquí dice, el pastor Patricio dice, amén. El- yo creo que del que el pastor debe tener amigos, ¿cierto, mi pastor Patricio? Yo creo que es hermoso, amén. Bien. ¿Dónde estamos, mi querido? Por supuesto, mi hermano, hay que tener amigos, sino cómo llevamos el evangelio, cómo nos acercamos a la gente. Y también lo íntimo, como estaba usted recién diciendo ahí, lo que estaba más cerca del maestro. Pero 100% de acuerdo, mi querido hermano. Bendiciones. Perfecto, pastor Patricio. Bien. Y se angustió hasta agonizar en el Getsemaní. ¿Por qué el Verbo participó de carne y de sangre? Es decir, ¿por qué se encarnó? Bien, Él se encarnó, se hizo carne, porque a Dios nadie le vio jamás. Gracias al Señor que se encarnó. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para conocer a Dios. Para eso se encarnó. Tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no se dan cuenta que yo soy el Padre en mí. Yo y el Padre uno somos. El que ha visto, el que me ha visto a mí, al Padre ha visto. Para revelar al Padre. Él es el teólogo por excelencia. En una oportunidad me dijeron que Jesús no era teólogo. Bueno, que depende de cómo se utiliza el término teólogo igual. Eh, Teólogo es simplemente alguien que reflexiona, piensa y habla y expresa acerca de Dios. Eso es todo. Eso es teología. Hablar, pensar, reflexionar acerca de Dios. Todos hablan, todos piensan, todos reflexionan, todos tienen alguna idea de Dios. Cristo es el revelador de Dios, el que expresa a Dios, el que comunica a Dios, el que muestra a Dios, el que evidencia y revela completamente y perfectamente la divinidad. Es el teólogo por excelencia. La teología cristiana se fundamenta en Jesucristo, el modelo de los teólogos, no solamente de los teólogos, de los exégetas, de los pastores, el modelo de los evangelistas, el modelo de los misioneros, el modelo de un esposo, el modelo de la misión de la iglesia, de todo, cualquier actividad, el modelo de un líder también, el modelo de obediencia de un hijo, porque él tiene un padre, el modelo de todos nosotros los creyentes. Llegar a ser nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso. Los sacerdotes son sacados y extraídos del pueblo, porque deben representar al pueblo delante de Dios. Se extraen del pueblo, son sacados del pueblo, de Aarón, así lo estableció en el Antiguo Testamento, para ser el mediador, el representante del pueblo delante de Dios, ofrecer sacrificios espirituales. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es misericordioso porque nos entiende absolutamente. Cuando somos tentados, Él sabe lo que es ser tentado, porque el diablo lo tentó. Sabe todo, todas las debilidades de los seres humanos. Él es sin pecado, pero es Dios y el hombre, por eso es nuestro mejor mediador, nuestro sumo sacerdote, el que nos representa delante de Dios, también para quitar el pecado de los seres humanos. Por eso Él se hizo carne y sangre, porque
si Dios no se hubiera hecho carne y sangre, no hubiese sido posible la redención de la humanidad. Este es el dilema. Anselmo de Canterbury, Anselmo, decía, la reflexión de Anselmo era esta. El hombre cometió una ofensa contra Dios, por lo tanto la única manera de poder pagar esta deuda, subsanar esta deuda, es ser castigado eternamente en el infierno, porque la ofensa fue contra un Dios infinitamente, infinito y eterno. Pero existe la posibilidad de la redención. Si alguien muere en su lugar. Pero como el hombre pecó, el hombre debe recibir el castigo. Pero el hombre no puede salvarse a sí mismo ni tampoco puede salvar a otro porque todos somos pecadores. Solamente Dios puede salvar a los seres humanos. Pero a menos que el hombre no pague esa deuda delante de Dios, Dios no lo puede salvar. Ahí está el dilema. Solo Dios lo puede salvar, pero a menos que el hombre no sea el que pague esa deuda, no, Dios no lo puede salvar. Por eso Cristo se hizo carne, porque es Dios y porque es hombre al mismo tiempo. Si fuese solo un hombre perfecto, podría morir por un hombre nada más, por uno solo, si fuera perfecto, si fuera un hombre. Pero como es Dios, tiene un valor infinito y eterno. Por eso que puede absorber, extinguir, asumir, responsabilizarse, llevar en sí todo el pecado de toda la humanidad y agotarlo en un solo instante en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo participó de carne y de sangre, para quitar el pecado, para agotar el pecado, consumir el pecado, para extinguir el pecado. Eso fue lo que hizo. Como una esponja absorbe todo el líquido y el agua, así Jesús en su cuerpo en la cruz absorbió todo el juicio de Dios. De modo que ya no hay ninguna ira, ningún juicio, ningún castigo de Dios hacia el pecador, porque Cristo agotó todo ese juicio, absorbió toda la ira de Dios y lo asumió Él, se responsabilizó Él de todo el pecado de la humanidad. ¿Qué le parece la noticia, mi querido hermano? Maravillosa la noticia. Ojalá todo el mundo supiera eso, todas las personas. Nos esforzamos de predicar eso en la calle, pero bueno, la gente, el diablo los tiene cegados. Hay un hermano que predica en la radio 920, en Temuco, se llama Sergio Chacón. Él era un delincuente antiguamente. En su época de juventud se convirtió en la cárcel. Y él decía, el diablo los tiene cuenteados, decía él. Emplea esos términos muy graciosos. El diablo los tiene cuenteados. O enceguecido. Para deshacer las obras del diablo. Por eso Cristo, para las obras del diablo son el temor a la muerte. Él tiene prisioneros porque hizo entrar al mundo la muerte. Pero Cristo lo venció la muerte. Qué extraordinario ese evento y esa obra de Jesús, vencedor sobre la muerte. La muerte no podía contener en sus entrañas. Aquí se está empleando muchas metáforas, se están empleando analogías para poder entender lo espiritual. Se está personificando la muerte. La muerte no pudo contener en sus entrañas al autor de la vida misma. Tuvo que expulsarlo de sus entrañas porque no podía contener a la vida dentro de él. Para deshacer las obras del diablo al resucitar de entre los muertos. Por eso la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental, importantísimo. Los evangelios derraman mucha tinta y ocupan muchas hojas, mucho espacio. En los papiros, lo más probable que fue el soporte donde ellos escribieron, a hablar sobre la pasión de Cristo, sobre su muerte, sepultura y la resurrección. Ahí ellos se concentran
y es donde ocurre la mayor reflexión bíblica, la mayor reflexión teológica ocurre ahí para los evangelios, la muerte. Y es lo que más debemos predicar, al aire libre, en las calles. Cristo murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos. Lo entiendan o no lo entiendan, eso no es problema nuestro, es el Espíritu de Dios, convence de pecado, juicio, justicia. Nosotros tampoco entendíamos cuando nos escuchábamos. En algún momento el Señor tuvo misericordia de nosotros y, y abrió nuestro entendimiento. Pero es lo que se debe predicar. Mientras más se predique el Evangelio, más posibilidades existe de que la gente se convierta, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué más? Para poner un ejemplo de una vida santa. El modelo, el paradigma, habíamos dicho, el modelo de todos los cristianos, para poner un ejemplo de una vida santa. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Debían someterse a su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es liviano su yugo, ligera su carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dijo que debíamos aprender de él, para preparar una iglesia a fin de que esté lista cuando Él venga por segunda vez. Esas son las razones por las cuales Cristo participó de carne y de sangre. Muy importante. Cristo es impecable. El término impecabilidad, mis hermanos, es un término técnico en teología. No significa solamente santo, porque lo santo también se aplica a los cristianos. Los cristianos somos santos, pero no somos impecables. Somos santos por la fe en Jesucristo, porque la sangre y la obra de Cristo nos santifica y nos ha separado también. Además que santo significa separado. Pero impecabilidad connota la idea de la imposibilidad de pecar. Esa es lo que implica el término, impecabilidad. Cuando hablamos de impecabilidad queremos decir eso en teología. Aquí estamos en teología, no esté pensando en otro sentido el término de impecabilidad. Algunos dicen que si Cristo era imposible que pecara, entonces no era humano, porque todos los humanos pecan. Pero el humano original no pecaba. Dios no hizo a un pecador, Dios hizo a Adán y Eva, y era totalmente bueno. Eso dice la Biblia, el libro de Génesis. Todo lo que Dios creó es bueno. No creó a seres pecadores. No es bueno que el hombre esté solo, sí, pero la soledad era el problema. Y luego le creó a Adán y Eva, por lo tanto ya era perfecto en esa situación. Potencialmente era con la potencialidad de pecar. Y después, como pecaron, se estropeó la naturaleza humana, por eso que somos todos pecadores ahora. Por lo tanto, los seres humanos estamos en una situación de anormalidad, no de originalidad, sino de anormalidad. No fuimos creados, bajo ningún punto de vista, para el pecado. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la impecabilidad de Jesucristo? Cuando hablamos de impecabilidad, recuerde, era Cristo imposible que pegue. Satanás no pudo tentar a Jesús, eso es lo que dice la Biblia. Satanás no pudo tentar a Jesús, en los evangelios no se ve a Jesús que pecara, los judíos no pudieron darle respuesta cuando se le pregunta a Jesucristo a ellos, ¿me pueden acusar de algún pecado? ¿De qué pecado me acusan? Cristo dijo que era la luz del mundo, que es una metáfora para describir la santidad y la impecabilidad. La verdad también. Jesús hacía siempre lo que agradaba al Padre. Jesús declaró haber obedecido los mandamientos de Dios y cumplir estrictamente todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Pilato dijo que no encontraba nada malo en Cristo. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de Jesús de Nazaret, o el Nuevo Testamento. Si Jesús no era capaz de pecar, sus tentaciones no eran válidas. Eso es una de las objeciones que plantean acerca de esta doctrina de la impecabilidad de Jesucristo. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, Cristo nunca pecó. Las tentaciones de Cristo fueron reales. Eso dice la Biblia. Dios no puede ser tentado por el mal, también dice. La Biblia dice que Jesús fue tentado y que Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios. Explícitamente dice eso la Biblia. Por lo tanto, son válidas. Y él fue tentado realmente. Verdaderamente fue tentado, pero sin pecado. Es decir, estamos hablando de Cristo es impecable, es decir, no tiene la posibilidad de pecar. Sugerencias y respuestas
ante esta pregunta, ¿cómo es posible que Cristo no pecara? Y era imposible que él pecara, entonces sus tentaciones no eran reales. Si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido por sí misma, habría sido una naturaleza humana tal como Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Pero la naturaleza de Jesucristo no era como Adán y Eva en el huerto, sino que es el Dios encarnado. Pero la naturaleza humana de Jesús nunca existió aparte de la unión con su naturaleza divina. Adán y Eva era un hombre nada más. Cristo es el Dios hombre y su naturaleza humana y divina son indivisas, inseparables. No se pueden confundir tampoco. No, puesto que la naturaleza de la persona de Jesús, la naturaleza humana, es, está en la persona de Jesucristo. Y Cristo o en la persona del Logos eterno de Dios. Es Dios en persona, el que tiene la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana de Jesús nunca existió aparte de la unión con su naturaleza divina. Si Jesús como persona hubiera pecado, incluyendo tanto su naturaleza humana como divina, Dios mismo habría pecado y habría dejado de ser Dios. Eso sería imposible. Es decir, Dios dejaría de ser Dios si existiera la posibilidad de que Cristo pecara. Por tanto, no era posible que Cristo pecara. Gracias a la unión de su naturaleza humana y divina en una sola persona, esta le prevenía. Esa es la respuesta que podemos dar frente a esta pregunta, si era posible que Cristo pecara o era imposible que pecara. Bien, ahora vamos a hablar dijimos que la naturaleza humana y divina no eran independientes, no estaban divididas, sino que la naturaleza humana dependía de la naturaleza divina y estaba estrechamente relacionada en la persona del Logo eterno de Dios. A esto se le denomina la unión hipostática, es decir, la unión de dos naturalezas en una sola persona. Francisco de la Cueva escribe sobre distintos tipos de uniones para lograr entender la unión hipostática. La unión accidental es una unión por mera agregación de sus masas, ya sea por yuxtaposición, como en un montón de piedras, o por aleación molecular, como ocurre con los metales o con el agua y con el vino. Hay otro tipo de unión que es la esencial, cuando de la unión de dos naturalezas resulta una tercera. Esta es la unión que existe entre el cuerpo y el alma, entre el oxígeno y el hidrógeno, en el agua. Esta es una unión esencial. La unión hipostática o personal, dice Francisco de la Cueva, que nos ayuda a entender, empleando estos lenguajes muy precisos, difíciles de entender. Yo sé que a usted le va a costar entenderlo, pero realicemos el esfuerzo de entender un poco, porque debemos utilizar el lenguaje y algunos muy precisos para captar bien la esencia misma de Jesucristo y entender esta unión hipostática. Dice Francisco de la Cueva, cuando dos naturalezas completas en sí mismas se unen directamente en la persona, este tipo de unión es completamente misteriosa, pues no se da entre los seres creados. Consiste en una naturaleza humana completa en sí misma, pero carente de propia personalidad, es decir, no tiene personalidad propia. Es unida directamente a la persona divina del Verbo, ya subsistente desde toda la eternidad en su naturaleza divina. Consérvese con esta idea, no tiene personalidad propia. La naturaleza humana de Cristo no quiere decir que es impersonal tampoco, es decir, que no tenga personalidad. Más bien es impersonal, es decir, la personalidad infinita del Hijo de Dios con su infinito poder de subsistir. Extiende a la naturaleza humana la subsistencia divina, de tal forma que subsista, así con naturaleza humana completa en el orden del ser, así como es completa en el orden de existir. No sé si se entendió, mis hermanos, lo que intenta expresar aquí Francisco La Cueva en esta sección, con tantos términos de personal, impersonal y impersonal. Bueno, Paulo podría
tal vez reforzar, pero en palabras que no sean como la de que explica tan profundamente Francisco La Cueva sobre eso que era, no tenía esa en personalidad, algo así mencionó usted, y no personalidad. Sí, sí, claro, no hay problema, mi hermano. Aquí quiero enviar esto, galería. ¿Cómo se verá con galería? No hay nada. Cuando habla acerca de que la naturaleza humana de Jesús no tiene personalidad propia, quiere decir que es solamente su naturaleza, una naturaleza humana, y la personalidad de esa naturaleza humana se la da la persona del Hijo de Dios. Por eso, porque si tendría personalidad propia, estaríamos cayendo en la herejía de Nestorio, quien decía que habían dos personas, una humana y divina, en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, no puede tener personalidad propia la naturaleza humana de Jesús. Pero tampoco, dice Francisco de la Cueva, esa naturaleza humana de Jesucristo es impersonal, es decir, es sin características propias de la personalidad. Voluntad, sentimientos y emociones, las tiene. Tiene esas características. No es panteísta, no tiene un concepto panteísta de que todo es Dios, algo impersonal como la electricidad, el viento, por ejemplo, que son energías, pero no, son impersonales. No, la naturaleza humana de Cristo es, tiene las características de una persona, pero no es la persona independiente del Hijo de Dios, no es otra persona, sino que esa naturaleza humana, el Hijo eterno de Dios, que es la persona, el Logos es la persona, asume esa naturaleza. Y ahora esa naturaleza, aquí la estamos desmembrando para poder entender, para fines didácticos nada más. Y ahora ese hombre, el eterno Hijo de Dios, perdón, la persona, el eterno Hijo de Dios, asume esa naturaleza humana y él, la persona del Hijo de Dios, le otorga esa personalidad a esa naturaleza. Eso es lo que quiere expresar Francisco La Cueva. No sé si fue un poco más claro que Francisco La Cueva o no. Ahí usted me dice, me juzga, hermano Alex. Gracias, hermano Paulo. Sí, sí, se entendió Muy bien, más. muy bien, hermano Alex. Perfecto, mis queridos hermanos, vamos a descansar un momento. Son las 8:30, las 9 en punto. Volvemos a conectarnos otra vez. Se queda en el mismo link, no hay necesidad de desconectarse. Solamente apaga el micrófono y la cámara y a las 9 en punto lo volvemos a activar. Nos vemos media hora más, mis queridos hermanos.